¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Fórmula Bullish. El día de hoy vamos a hablar sobre economía. ¿Qué es lo que está pasando con los mercados? ¿Cuáles son las expectativas o las opiniones de los analistas con respecto al mercado de acciones, al mercado de criptomonedas, al mercado de bonos? ¿Cómo todo esto se va empatando o va embonando con respecto a noticias importantes que han salido sobre la economía? Y bueno, en vistas a 2024, que bueno, estamos finalizando 2023, qué es lo que se espera para el próximo año y cuáles son esos puntos importantes para continuar en miras hacia 2024. Y bueno, iniciamos con el análisis gráfico, el análisis técnico del mercado accionario, el S&P 500. Y bueno, aquí es importante aclarar que estas métricas o estos índices van relacionados a las empresas más importantes, llámese Apple, Meta, Google, Nvidia. Entonces, el que ustedes vean este reflejo, esta gráfica que de alguna manera está lateral, no está tan bajista, pero empezamos a ver tonos bajistas, está perdiendo fuerza, sí nos lleva a irnos a un análisis más profundo, un análisis de estas empresas que no pertenecen al índice, que no forman parte de las métricas más importantes de medición. ¿Y qué nos lleva esto a una diferencia bastante importante entre aquellas acciones como Apple que de alguna manera han mantenido los precios, han caído poco con respecto al año pasado, con respecto o en comparación hacia otras acciones que han caído brutalmente a lo largo de un año y medio, 2 años? Recordemos que hace año y medio, 2 años, el mercado empezó a sufrir, empezó a caer debido a la parte de la subida de tasas de la Fed. Entonces, eso afectó al mercado, afectó a las acciones y ahora está afectando la parte del crédito, de la liquidez. Recordemos que estamos en una crisis de liquidez y esto lleva a que las empresas tengan fondeo más caro o no tengan fondeo. Y eso, bueno, deriva en que existan, al existir menores precios en la bolsa, existe menor fondeo por parte de la bolsa hacia las empresas y eso lleva a que también haya recortes, haya diferentes acciones que las empresas deben de tomar para llevar a buen término lo que es cada año. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la gráfica? Técnicamente vemos una gráfica que viene ya desde hace mucho tiempo creciendo, alcista. Sin embargo, vemos que a lo que es los últimos meses, desde junio, julio, ha lateralizado esta gráfica los movimientos alcistas y cada vez pierde más fuerza, ¿no? Llegamos a un punto máximo que fueron los 480 puntos. Luego en el mes de julio llegamos a otro punto más bajo que el anterior de 460 puntos y otro de 456. Entonces esto lo que nos indica es que va perdiendo fuerza el movimiento tan grande que hubo. Y no solo eso, cuando ustedes tienen un análisis técnico es bueno complementarlo con algo de análisis económico, análisis fundamental, que lleva a que nos replanteemos quizá las cosas, a que no creamos todo lo que podemos ver en un titular de noticias, que no creamos todo aquello que nos dice, ¿no? De un mercado alcista, de que no van a volver a subir las tasas de interés. Si hacemos este análisis económico, vamos a ligar muchas cosas y vamos a tomar nuestras decisiones más informadas. Entonces, eso es lo que vemos en el análisis técnico, que es lo que opino con respecto a el análisis del mercado accionario. Yo creo que todavía le falta por caer al mercado accionario un 20, un 30% derivado de alguna noticia importante. Vamos a ver noticias que pueden ser de alguna manera delicadas y puede cualquiera de ellas detonar en algo más grande y contagiar a los mercados. Entonces, ojo con eso. Y bueno, es lo que vemos en la gráfica. Realmente no hay mayor acción. Es momento de estudiar, es momento de repensar las cosas antes de invertir de manera informada,
con conocimiento de en qué estamos invirtiendo, de cómo leer una gráfica, porque eso nos va a llevar hacia otro tipo de inversiones. Y bueno, terminando con el análisis de la gráfica, vamos a ver qué es lo que nos dicen las noticias económicas, ¿no? Ya vimos que la parte de la gráfica nos dice una cosa, pero cómo ligarlo, cómo hacer un check, un doble chequeo de la información. Y aquí empezamos con una noticia que ya tiene tiempo, sin embargo sigue aquejando a China, que es la parte de los bienes raíces. Hace aproximadamente casi un año, Evergrande tuvo problemas económicos muy fuertes que lo llevó prácticamente a desaparecer del mercado y a incumplir con ciertas obligaciones como la entrega de bienes raíces o de complejos que estaban en construcción, o inclusive que no habían empezado. Y bueno, esto deriva en una deuda enorme que tiene China y Evergrande. Y bueno, hace algunos meses Evergrande entró o intentó entrar al capítulo, al Chapter 11 para la parte de quiebras en Estados Unidos. Y bueno, están intentando reestructurar toda la deuda que tienen. Sin embargo, como les decía, esta acción cayó brutalmente a lo largo del año, y ya no tienen fondeo de parte de la bolsa, están buscando nuevos inversionistas que sean más arriesgados para poder de alguna manera estabilizar la empresa. No lo han logrado hasta el momento. Y no solo eso, ¿no? Vemos una China que empieza a tener otro tipo de problemas, ¿no? Vamos hacia lo que es el otro desarrollador importante en China, que es Country Garden, el cómo también empezó a tener problemas y cayó en default de una masiva deuda de 186 billones de dólares, ¿no? Entonces, si juntamos Evergrande y juntamos Country Garden como desarrolladores más importantes de China, sumamos esa deuda y en un momento vamos a ver en qué más contagia, ¿no? Empezamos a ver ese problema que no es Evergrande, no es Country Garden, sino es el sistema o el problema viene de los bienes raíces en China, ¿no? Entonces, otro punto a considerar, derivado de esta parte de lo que es los bienes raíces, los desarrolladores, bueno, vemos recientemente que el banco Songsai, no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, igual empieza a enfrentar problemas de liquidez, empieza a perder billones de dólares derivados de lo mismo, de los bienes raíces. Entonces, si bien el problema empieza en la parte de Evergrande o en la parte de un desarrollador, se empieza a contagiar a los bancos que son prestamistas de estos mismos desarrolladores. Entonces, ojo con eso, vemos que Songsai tiene problemas de insolvencia, no es casualidad, digo, al final ya sabemos que esta crisis que viene es una crisis de liquidez en el sistema derivada de la impresión de dinero, derivada de todos los problemas que han existido a lo largo del tiempo. Y bueno, tiene 64 billones de dólares pendientes por pagar este banco, lo cual, bueno, ahí tenemos prácticamente la historia de lo que está pasando en China. Básicamente, no solo es el problema de liquidez, no solo es el problema de la crisis de deuda que provoca esta crisis de liquidez, sino es un problema más grande, más real de lo que parecen estas noticias aisladas. Y vamos a ver qué es lo que representa China, o lo que representa el sector en lo que viene siendo el GDP o el Producto Interno Bruto de China. Vemos que real estate representa 7.8 trillones de dólares, la construcción 8 trillones de dólares, y estas dos rubros o estas dos industrias son aproximadamente el 14% del Producto Interno Bruto de China. Y no hay que dejar de considerar otros factores, que si bien son dos industrias separadas, tienen cierto efecto contagio hacia otras industrias debido a el tipo de actividad que realizan, y también debido a que estas constructoras realizan contratos con empresas de diferentes industrias, ¿no? Entonces,
el sector industrial se puede ver afectado, el sector financiero se puede ver afectado, inclusive el sector de transporte. Entonces, si estamos hablando que esos dos industrias solo representan el 15% del Producto Interno Bruto, bueno, ¿cuánto representará si le agregamos esta parte, ¿no? Que podría ser afectada si los bienes raíces comerciales y de China caen. Y bueno, en cuanto a China, ¿qué son los red flags o cómo se ve el 2024? Prácticamente el GDP está en línea con 2023, no hay mucho cambio ni a la alza ni a la baja. Las exportaciones comienzan a caer por debajo de cero. Lo que vemos, el desempleo empieza a botar hacia arriba por arriba de los 20%. El tipo de cambio inclusive empieza a impactar lo que es la moneda y bueno, los préstamos empiezan a bajar, ¿no? ¿Y esto por qué bajan los préstamos? Básicamente por el tema de liquidez que tenemos, ¿no? Aquel dinero disponible que en 2020, 2019 se tenía, actualmente no hay dinero en el mercado, hay una crisis de liquidez que provoca que estos préstamos sean más reducidos, sean más caros, sean más direccionados a cierto tipo de eventos. Entonces, mucho ojo con China. Sin embargo, empezamos en una parte del mundo que es China, pero no estamos lejos de la otra parte del mundo que es Estados Unidos. Y voy a ligar un poco y voy a empezar con esto en la parte de los bienes raíces. Estados Unidos también tiene problemas en los bienes raíces, en específico los bienes raíces comerciales, en donde posterior a la pandemia el cambio fue significativo. Recordemos que muchas empresas se fueron home office, compartieron lugares para poder hacer más atractivo al empleado el hecho del empleo, pero también para reducir costos, ¿no? Entonces, esta parte de reducción de costos, de cómo se está reconfigurando el mundo con el home office, nos lleva a que el tema de los bienes raíces comerciales tenga otro punto a monitorear en Estados Unidos. Recordemos que ya bancos quebraron por la parte de los bienes raíces comerciales, en donde muchas empresas cayeron en impago, no pudieron enfrentar sus obligaciones y eso, bueno, llevó a que Moody's y otras calificadoras de alguna manera hicieran flag de este tema y redujeran la calificación de los bancos e inclusive de Estados Unidos, ¿no? Entonces, va ligado a todo lo que veíamos en China, va ligado a cómo los bienes raíces en este momento están sufriendo de alguna manera y es la base de la pirámide que vemos en el dinero. Y bueno, ¿qué viene aparte el, el bloque de Estados Unidos? Viene algo que empieza a preocupar, que son noticias de la Fed, en donde Deutsche Bank, analistas de Deutsche Bank, nos dicen de una posible recesión en Estados Unidos, que bueno, eso ya creo que estamos más en recesión que otra cosa. Vemos que estos recortes de tasas no están lejos de terminar, sino seguirán impactando al mercado, en donde subirán las tasas de nuevo hacia 2024, en donde veremos un problema de nuevo de recorte de tasas frecuente a niveles quizá nunca antes vistos. Entonces, otro tema a considerar con respecto a lo que son las finanzas de Estados Unidos. Recordemos que el año que entra, 7.6 trillones de dólares de la deuda del gobierno madura el siguiente año, ¿no? Es decir, madura, quiere vence el plazo para pagar deuda en Estados Unidos y eso qué es lo que provoca que haya una presión adicional en las tasas de interés, que haya una presión en el mercado, elevan las tasas de interés y bueno, tienen que reducir esa liquidez, que recordemos, si el problema es de liquidez, reducimos más la liquidez, estamos de alguna manera ahorcando el mercado y de alguna manera estamos contrayendo al mercado de manera importante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el techo de la deuda? ¿Qué es lo que va a pasar con estos 34 trillones de dólares que se deben en Estados Unidos? Es un tema que seguramente en 2024 va a quejar al gobierno. Vamos a ver quizá nuevas noticias de posibles cierres del gobierno de Estados Unidos para evitar caer en default o impago de la deuda.
Y bueno, todo esto va muy cercano, muy ligado al problema de liquidez que está enfrentando el mundo. Y bueno, ¿cuánto se tardará Estados Unidos en recuperarse? Según un estudio de San Luis, Estados Unidos se tardará aproximadamente 4 años en recuperar su balance, en recuperar sus finanzas. Y bueno, si consideramos esta parte de estos 4 años, estaríamos hablando que aproximadamente por ahí del 2028 estaríamos viendo a Estados Unidos recuperarse de esta crisis financiera. Y bueno, eso que nos dice que todavía nos falta mucho trayecto por recorrer hacia una posible estabilidad de Estados Unidos. Y recordemos que si cae Estados Unidos, gran parte del mundo será impactada, pero también si cae China, gran parte del mundo será impactada, ¿no? Entonces, son dos países muy icónicos que hay que monitorear en cuanto a los niveles de deuda, en las finanzas de cada uno de los países. En Estados Unidos, especial la parte de la Reserva Federal, y es por eso que nos lleva a tener este tipo de videos y este tipo de noticias, para no creer que el mercado va a repuntar de manera importante, que el mercado de acciones va a explotar a la alza, sino tener mucho cuidado con todas las inversiones que realicemos, poner stop loss, tener un manejo del riesgo eficiente para poder llevar a buen término todas las inversiones. Y bueno, no solo eso, ¿no? Recordemos que hay muchos analistas en el mercado que nos han advertido de un posible market crash y una recesión por año, ¿no? Y ya vimos que estos 4 años que menciona el estudio de San Luis van muy ligados a lo que estamos hablando en la siguiente nota, ¿no? Que es la caída de la bolsa y cómo puede llevar esto a una recesión por años. Y la caída de la bolsa no es el detonador de todo. Realmente creo que el detonador va más profundo. El detonador va a lo que estamos viendo en los bienes raíces, a lo que estamos viendo en las diferentes industrias. Algo de este gran pastel va a detonar el que el mercado accionario empiece a caer y quizá contagie a otras partes de los mercados financieros. Sin embargo, el hecho de que en estos momentos tengamos estos warnings, bueno, es importante para poder de alguna manera prevenir y ser precavidos en las inversiones, sobre todo en el mercado de acciones. Nos podemos aprovechar un poco de la volatilidad, pero no tener mucho capital invertido hasta que tengamos claro qué es lo que va a pasar hacia vistas del 2024. Y bueno, los invito a pertenecer a lo que es la comunidad de Fórmula Bullish, ya que terminamos este análisis financiero. Y les voy a mostrar un poco la comunidad. Es una comunidad que inicia de manera gratuita, en donde tenemos un feed de noticias, donde ustedes van a poder tener noticias de manera diaria, informarse sobre diferentes temas de criptomonedas, de economía, de finanzas, de trading, y tener esta parte de estar un poco más informados, ir un poco más adelante que los otros inversionistas, que es lo que tenemos, todos los videos que se producen en Fórmula Bullish de manera gratuita. Bueno, aquí los van a encontrar. Hablamos en alguna sección sobre Ripple, XRP, hablamos de economía, de finanzas, hablamos de criptomonedas. Está el programa de Crypto Insights, en donde nos encuentran todos los miércoles a Fran de Olza, Eduardo Farina y su servidor en esta pequeña sesión hablando un poco de temas de criptomonedas. Y los invito a, bueno, a formar parte de la comunidad. Es gratuita. Lo que tienen que hacer es nada más registrarse y poner o contestar una pregunta del por qué quieren estar en la comunidad. Y esto es básicamente para evitar todo el tema de los bots, de las personas que no deberían ser parte de esta comunidad, ¿no? De tener una comunidad más limpia, de gente que participe en el ecosistema, y es solo por eso. Y bueno, sin más por el momento, espero hayan disfrutado este video y que tengan un excelente día. Hasta luego.